Televisa, en su momento fue la cadena de televisión más poderosa de México, compañía que tenía la capacidad de quitar y poner a quien le diera su gana y a quien cumpliera con sus intereses. El poder mediático ha sido por muchos años el cuarto poder en México y lo hemos visto durante muchas décadas, pues en diversos ámbitos sociales, políticos y deportivos se ha visto su mano de hierro para tomar decisiones no solo en esa empresa, sino también en el ámbito político y también deportivo. Por mucho tiempo, esta gran cloaca de la TV siempre se salió con la suya. En lo político puso y quitó presidentes, en lo deportivo simplemente se apoderó de la liga. Incluso intentó vetar a algunos comentaristas de la empresa de enfrente. Sin embargo, hoy mostraremos lo que sucedió con Cepillín, el payaso de la TV, quien en su momento tuviera una exposición importante en esta empresa, pero que de la noche a la mañana simplemente se terminó porque ya no convenía a los intereses de unos cuantos. Prepárate, porque hoy repasaremos lo que pocos saben del ex guardameta de los Jabatos de Nuevo León, quien dejó una historia muy nostálgica y de superación, y quien tuvo que trabajar con quien sea para poderse ganar el pan. Es por eso que hoy te presento el día que Televisa quiso destruir a Cepillín. Si quieres más historias como esta, comenta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido por muchos niños que ahora son adultos como Cepillín, un payaso que por mucho tiempo hizo felices a muchos chamacos, en las fiestas, en la TV y en el recuerdo de quienes le apreciaron con cariño en toda su vida. Su carrera en los medios de comunicación se dio en Monterrey, donde a inicios de los 70s fue invitado a la TV gracias al arquitecto Héctor Benavides, quien ya era parte del efecto de los micrófonos en aquella ciudad. La singularidad de este payasito era muy sencilla, pues el nombre de Cepillín nació gracias a la carrera universitaria que Ricardo había estudiado. Egresado de la carrera de odontología en la Universidad de Monterrey, este tenía el dote para actuar y para poder trabajar en su ámbito, optó por hacer reír a los niños que atendía. Este se pintaba la cara como payaso para que los niños no le tuvieran miedo y así poderles arreglar los dientes. Por eso el sobrenombre viene del cepillo bucal. En su facultad se llevaban a cabo campañas de higiene, por lo que ahí fue visto e invitado a la TV por el arquitecto Benavides. Dicha invitación se alargaría para toda su vida y la cual lo pondría en el universo mediático hasta el final de sus días. Cepillín laboró en el canal 12 de la TV Regia, lo que hoy es Multimiados, aproximadamente por 6 años, pues su incursión en ese espacio fue un total éxito. Un programa para niños que se había extendido de 5 a 7 días a la semana. En aquellos ayeres, la niñez regiomontana crecía con uno de los payasos más carismáticos de México y quien había tenido su oportunidad tras los reflectores gracias a las buenas ideas que este siempre tuvo. Su gran audiencia en el norte del país lo catapultó a la TV nacional, pero durante ese lapso hubo un proceso importante: tocar las puertas. Una de las cosas que muchos le aplaudieron a este personaje es que nunca se dejó llevar por la fama e incluso nunca se puso al servicio de nadie más que de sus propias convicciones. Gracias a su éxito, Cepillín llegó con una currícula importante, pero no tan descomunal a Televisa, donde el tigre sabía muy bien de la audiencia que este arrastraba en aquella parte del país. Esa carta de presentación le hizo obtener el sí de la empresa y así darle un programa de todos los días llamado El Show de Cepillín. Esa decisión lo hizo acarrear una guerra con uno de los personajes pesados de Televisa en ese momento y quien era la voz del tigre en muchas decisiones en los programas. Pero eso lo abordaremos más adelante a detalle. Su paso por Televisa le dio una fama nacional y hasta internacional. El Show de Cepillín era uno de los programas más vistos en México y empezaba a tener una influencia en la niñez como nunca. El espacio básicamente era de una temática educativa, cómica, donde hacía uso de sus chistes de marionetas y títeres. Incluso hasta había personajes invitados. El programa solamente duró 3 años, llegando a más de 18 países en América Latina. Esa también fue una de las razones por las cuales lo terminaron sacando del aire y por ende vetando de esa empresa. En el deseo de Cepillín por hacer su propia historia en la TV, también lo acarreó a grabar algunas canciones para niños, entre ellas y las cuales fueron sus mejores éxitos, como La Feria de Cepillín, Tomás, En el Bosque de la China, La Gallina Coco Guá, La Fiesta, Amor Chiquito, Vamos a la Escuela, todas siempre bajo la temática infantil. Tales fueron sus éxitos, que alcanzó a vender más de 1 millón de copias, obteniendo 11 discos de oro en 18 álbumes. Para la época y para trabajar sobre el contexto infantil, esos números habían sido un hitazo. Sin embargo, a finales de los años 90, las mieles de los reflectores se acabarían gracias al dedazo y para lo que muchos fue la envidia.
Luego de su intento de regresar a la TV, este montó un circo el cual había abandonado por sus supuestos problemas con el etanol, aunque al cabo de un tiempo volvió a tomar su proyecto. De un tiempo a la fecha, y con el auge de internet y las redes sociales, Cepillín seguía vivo en el pensamiento de miles de niños de ayer y hoy. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que poco se conocieron de Cepillín, quien en su momento reveló que una de las actividades que más le gustaban practicar era el fútbol. No todo en su vida fue vestirse de payaso y hacer reír a los niños. En sus inicios, y antes de ser lo que fue, Ricardo jugaba para los extintos Jabatos que años más tarde, por allá de 1960, serían los Tigres. Cepillín apenas estaba en la Prepa 2 y se había ido a probar a ese equipo de fútbol, el cual lo ficharía para jugar en la Liga Primera Especial de aquella época. Según contó el payasito, lo que más le gustaba del fútbol era el atajar las pelotas, siempre de portero. Quienes le conocieron decían que era un guardameta muy bueno, que no le daba miedo entrar al topón y que muy pocas veces fallaba en sus lances. Años después, se habló por su propia boca que le había quedado el gusanito por seguir jugando hasta ver a dónde llegaba. A pesar de haber jugado con los Jabatos de Monterrey, Cepillín compartió dos aficiones por dos clubes, uno de ellos Monterrey, donde regularmente se le veía en el Estadio Tecnológico y en el Estadio Nuevo de Rayados, pero también tuvo cierta afición por el Cruz Azul, pues hace algunos meses en una entrevista cuando se había suspendido el Clausura 2020 por la pandemia, dijo que el campeón tendría que ser Cruz Azul por lo hecho en la cancha y por el liderato general que este gozaba, dando a entender que la liga no estaba siendo justa. Sin embargo, en su lecho del adiós de este mundo, Cepillín dijo que sería un Rayado de corazón hasta el final. A pesar de todo, durante su carrera artística, musical y cómica, este nunca dejó de saborear las mieles de atajar en la portería, pues muchas veces le tocó jugar en las retas que luego hacían en Televisa entre cómicos contra algunos veteranos de clubes, por ejemplo, América o Chivas, donde mostró sus buenos dotes de portero. Cepillín siempre fue un asiduo ferviente del fútbol, siempre con Monterrey hasta el final, pues era uno de los seguidores más carismáticos entre la pandilla, emulando esa pasión desbordante de las tribunas rayadas con humor y muchas sonrisas. Pero Cepillín, a pesar de su éxito en la pantalla chica, tuvo uno de los rivales más poderosos dentro de Televisa, quien en aquellas épocas buscaba tener a personajes que siempre estuvieran del lado de la empresa. Dentro de ella había un tipo que tenía un exceso de poder, pues gracias a su trayectoria y a los contactos que este tenía, se decía que era la voz de Emilio el Tigre Azcárraga. Y estamos hablando de Raúl Velasco, quien para muchos fue el mismo diablo hecho conductor de televisión. Lo que dijera Raúl, todo se hacía. Nadie podía cuestionarle, ni contestarle, mucho menos faltarle al respeto. Raúl Velasco era un símbolo de billetes para el Tigre y una de las principales fuentes de ingresos de la televisora. En pocas palabras, entre los noticieros y siempre en domingo, como se llamaba su espacio, eran los que le daban arriba del 70% de los ingresos de la empresa. Por eso el peso que este tenía era descomunal. Pero, ¿qué llevó a Cepillín a ser vetado por esta televisora? Debo de hacer una comparativa rápida. El veto que le dieron al payasito sí fue un veto descomunal, no como el que se llevó entre comillas José Ramón Fernández en el Mundial de Italia 90, cuando supuestamente Televisa lo vetó, aunque realmente no fue así. El caso de Joserra fue más táctico que real, pues solo le habían retrasado su acreditación al Mundial, mas no le prohibieron ir a la dicha justa. Y eso corrió gracias a la FIFA y no a Televisa. Hago esta aclaración porque lo que sufrió Cepillín enmarca la realidad del cómo actúa o actuaba aún esta televisora, cuando tenía un exceso de poder político y mediático. Lo de Joserra solo fue un juego de niños, pero Cepillín sí sintió el verdadero poder, pues todo comenzó cuando este personaje fue invitado al megaprograma Siempre en Domingo, que era el espacio con mayor rating de la televisión mexicana. Justamente en su invitación a dicho espacio, las fricciones con Raúl fueron evidentes. Según contó el payasito, pues fue huésped casi a la fuerza, porque desde un inicio a Raúl Velasco no le parecía la idea que un payaso estuviera en su programa, a pesar de que este había pedido la oportunidad de estar allí muy antes, justo cuando Cepillín recién había llegado a la Ciudad de México.
En esa ocasión, el tan aclamado conductor de espectáculos ni siquiera le volteó a ver, pero una semana después, cuando el tigre supo del arrastre del payaso, este tuvo que ser presentado a la fuerza. En esa plática, Velasco le cuestionó cómo una persona de su calaña había llegado a la televisión de la nada si era alguien poco espectacular y ni siquiera alguien brillante. A lo que Cepillín contestó: toqué la puerta que era don Raúl, la suya no era, dándole a entender que había hablado con el jefe de la empresa y no con el empleado de una manera diplomática. Pero la causa que lo orilló a salir fue en una nueva invitación al programa, ahora por parte de Velasco, pero Cepillín no pudo acudir debido a un problema familiar que este había sufrido en ese momento, aunque muchos creen que fue porque no lo tragaba e iba a ser muy hipócrita de su parte si acudía. Ante eso, Raúl Velasco tomó partido y tuvo varias reuniones con el tigre Azcárraga, quien luego de saber la versión y la supuesta insolencia del payasito, este recibió la peor noticia de su vida en ese momento, dándole aire para siempre. El ambiente que vivieron estos dos sujetos era muy tenso. Raúl nunca lo quiso. Para él era un tipo insignificante y sin talento, que solo estaba estorbando haciendo contenido para niños, el cual no aportaba nada a la sociedad ni mucho menos a la empresa. Ese y muchos otros argumentos se hablaron en las oficinas del Tigre, rematando que nadie podría atreverse a ningunear al mejor programa de Televisa en esas épocas, siendo una falta de respeto y ética rotunda. Todo eso agrandó el descontento de estos dos personajes. Raúl Velasco siempre trató de dinamitarlos según el payaso infantil. Al final, luego de esa querella, Cepillín fue vetado para siempre de la televisora, regresando de nueva cuenta a su natal Monterrey, donde este tendría un éxito muy local, pero al fin y al cabo, éxito. Muchos años más tarde y en entrevistas, Cepillín reveló que con la única persona que tuvo una bronca muy pesada había sido con el ya finado Raúl Velasco, al que él tildó de muy ignorante, con un cerebro diminuto además de arrastrado y barbero. Bajo su personaje, Cepillín fue muy querido por niños, adultos, propios y extraños, además de la afición futbolera que lo llevó en su corazón. Sin embargo, a este le dolió mucho ya no volver más a los reflectores de la TV abierta nacional, y mucho menos a una televisora como Televisa, quien arrastraba un peso específico en el ámbito mediático. A pesar de ello, nunca dejó de trabajar. Cepillín nunca dejó las cámaras, siguió laborando, e incluso una de las cosas que sucedieron en su andar fue aquella vez que terminó con su vida gracias a la nicotina y al humo del cigarro solo por unos segundos. Según contó este personaje, que hubo una vez donde estuvo en coma gracias a su gusto por el tabaco procesado, pues desde que tenía 18 años siempre se aventaba 3 cajetillas diarias. Al paso de los años, esto le cobraría factura, pues en Puebla tendría un infarto al miocardio, del cual saldría con choques eléctricos. Luego, meses después, tendría otro en Monterrey por las mismas causas, excesos y vicios con esos productos, los cuales también serían una influencia en su final. Cepillín se había salvado de 2 infartos. El tercero sería el contundente, es una regla. También tuvo bronca con Dana Paola solo porque le tenía fobia a los payasos, el cual señaló de que se había subido a un tabique. Cepillín también fue el centro de la polémica cuando reveló que en sus momentos más cumbres dio shows a todos, políticos, deportistas y personajes pesados de la maña como el Señor de los Cielos y Rafael Caro Quintero, quien uno de ellos le había invitado a un bautizo e inclusive le había regalado un centenario, siendo todo eso en los años 90, cuando tenía un auge impresionante. Pues el argumento de él siempre fue que un artista tenía que presentarse en el lugar donde lo contraten sin importar quién fuera, puesto nunca cuestionó a los personajes que lo contrataban. Era parte de los gajes del oficio, decía. La realidad es que este personaje siempre fue honesto, y esa fue una de las cualidades que muy pocos tipos de la televisión tienen. Con un veto de por vida, Cepillín tuvo que rifársela poco a poco. Los años pasaron, pero los vicios no, seguían siendo los mismos. Entre polémicas y el paso de los años que no perdonan, ante una pandemia que le cortó ciertos ingresos, tuvo su fin en un hospital de Naucalpan a la edad de 75 años de edad, con un problema severo en la cadera, además de tener la enfermedad del cangrejo en el sistema
sistema linfático, el cual es el que procura combatir las bacterias y gérmenes. Prácticamente estaba entre la espada y la pared, pues no solo tenía esos problemas, sino que también sufría de neumonía e insuficiencia cardíaca. Poco duró en la cama hasta que su último aliento se fue, y con él las millones de sonrisas que causó a la niñez mexicana durante 50 años de carrera. Ese fue Cepillín, el famoso payasito de la TV, quien ahora estará en otra dimensión riendo, cantando y sobre todo poniéndose la playera para atajar el mal humor por toda la eternidad. Pero dime, ¿qué es lo que más recuerdas de Cepillín? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.